Durante 2 décadas, Evo Morales fue un caudillo de la izquierda latinoamericana. Parecía intocable, pero hoy esa historia se ha terminado. La izquierda boliviana quedó pulverizada y Evo reducido a un espectador sin poder. El resultado electoral fue un terremoto. Por primera vez en 20 años, el partido de Evo Morales, no tendrá un candidato en la segunda vuelta y la gente terminó votando masivamente por el fin del modelo socialista. Tal es el debacle que no solo no tienen candidatos, sino que perdieron 74 de los 75 escaños que tenían en el Congreso. Es decir, los han pulverizado. Por lo tanto, ¿qué significa este derrumbe? ¿Y qué mensaje envía al resto también de la región, de ese modelo del socialismo del siglo XXI? Por eso en este video quiero analizar cómo se acabó la era de Evo Morales y por qué la izquierda en Bolivia murió de la misma enfermedad que ella misma generó y cómo esta elección puede significar finalmente el fin del socialismo del siglo XXI en todo Hispanoamérica. Ahora, es sorprendente, la verdad que es sorprendente que Bolivia se encamina a una nueva era luego de casi 20 años de masismo, el partido más de Evo Morales, 20 años que se repartieron entre Evo Morales mismo y Luis Arce, con una brevísima interrupción institucional, recordemos por el evento que llevó al arresto de Evo Morales hace unos años. Ahora, algunos dirán también que en verdad el país se dirige a lo desconocido después de 20 años de socialismo. Pero lo cierto es que la primera vuelta presidencial en Bolivia, que fue el día de ayer domingo, marca el fin de una era porque esa izquierda socialista del partido MAS de Evo Morales va a dejar el poder después de más de 20 años y 2 candidatos de supuestamente derecha se van a disputar la presidencia en un balotaje en octubre, mientras que obviamente se avecina un cambio de modelo económico con muchísimos retos. Aquí vemos los resultados de las elecciones. Rodrigo Paz, que obtuvo el 32,2%, Jorge Quiroga con el 26,8%, Samuel Doria con el 19,9% y luego el candidato del masismo Andrónico Rodríguez con solamente el 8%. La izquierda ha sido pulverizada, ni siquiera la izquierda masista, vamos a ver que no es tan así. Pero es interesante cómo nuevamente aquí podemos ver los resultados electorales y cómo tras 2 décadas el pueblo boliviano apostó ciertamente por un cambio radical para la conducción del país. Obviamente me parece a mí decepcionados por gobiernos que no dieron respuesta a lo más básico. Problemas de estabilidad económica, abastecimiento, combustibles, problemas del dólar. Recuerdo cuando estuve dando conferencias en Potosí, era literalmente imposible poder comprar dólares en el país. Un fenómeno de intranquilidad política y obviamente de mucho caos, lamentablemente para Bolivia. A mí me parece una cuestión realmente inexplicable, porque Bolivia, estamos hablando de uno de los países, si hablamos en términos de recursos naturales, es literalmente uno de los países más ricos del mundo. Es un país que en nombre de la soberanía nacional, ¿no es cierto?, estatizó muchísimas empresas y sin embargo este modelo lo ha llevado a la pobreza. Es algo inexplicable, lamentablemente, ¿no? Y es por eso me parece a mí que casi el 80% del electorado votó por un candidato que no pertenecía a MAS, el movimiento del socialista Evo Morales. Ahora, la gran pregunta aquí al respecto es si realmente ha ganado de la derecha. Por ejemplo, voy a poner 2 ejemplos aquí que me los proporcionó mi amigo Miklos Lukács. Este diario de Perú, Perú Noticias: Bolivia elegirá a su nuevo presidente entre 2 candidatos de derecha, ¿no? Otro ejemplo lo vemos aquí en La Derecha Diario: urgente, murió el socialismo en Bolivia. Sí, ciertamente. Miren esta mentira, gracias a que La Derecha Diario expuso a los candidatos de izquierda, ganó la derecha en Bolivia. Bueno, aquí hay una mentira, porque primero, La Derecha Diario no la conoce nadie en Bolivia. O sea, el adjudicarse a ellos mismos, ganamos porque nosotros lo expusimos, esto no corresponde realmente. Y segundo, ganó la derecha en Bolivia. Aquí también se equivocan. Habrá balotaje entre el centro derechista Rodrigo Paz y el derechista Jorge Tuto Quiroga.
aquí hay un error que lo marca muy bien Miklos. Dice lo siguiente: derechistas felices con el paso de Rodrigo Paz y Quiroga, vamos después a abrir esto, a la segunda vuelta de Bolivia. Ahora, ¿cuál es el CV político de Paz? ¿Es realmente de derecha? Bueno, fue diputado de Tarija por el movimiento Izquierda Revolucionaria. Miren el derechista, según La Derecha Diario. Alcalde de Tarija, Unir Huacareta, fundado por el ex mirista Óscar Montes, es decir, un partido fundado por un ex miembro del movimiento Izquierda Revolucionaria, es decir, es un tipo de izquierda. Luego apoyó públicamente la reelección presidencial de Evo Morales cuando violó la Constitución y se reeligió. Senador de Tarija por Comunidad Ciudadana, Arroz con Mango Progre, liderado por Carlos Mesa, un partido progresista. Allí está su candidato de derecha, la sorpresa del proceso electoral boliviano. Bueno, no es de derecha, digamos la verdad. Y luego viene Quiroga, en los 90 afiliado al Partido de Acción Democrática Nacionalista, un nacionalismo liberal conservador, vicepresidente de Bolivia del 97 al 2001, luego presidente después de la renuncia de Banzer, oposición pública al masismo, sí es antisocialista. En los papeles, como dice aquí Miklos, mucho mejor Quiroga que el zurdo progre reciclado Paz. Paz, que posiblemente va a ganar las elecciones en octubre, es un zurdo progre reciclado, esa es la realidad. Riesgos reales que Tuto termine siendo lo que Macri fue a Argentina o Piñera en Chile. Es decir, esa derecha cobarde. Pronóstico de segunda vuelta, gana Paz, es decir, el izquierdista progresista, que es lo que va a pasar. Vamos a ver por qué va a pasar esto. El nuevo engreído de nuestra despistada derecha y operador preciso para la agenda regresista internacional. Aquí Miklos se está refiriendo, me parece a mí, a el Negre de La Derecha Diario, el nuevo engreído de nuestra despistada derecha y operador, es un operador preciso para la agenda progresista dentro de la derecha. Eso es lo que yo creo que Miklos está denunciando. Recuerden por enésima vez que las agendas progres entran por la izquierda, pero también por la derecha. Los seguirán manteniendo estúpidos con esta falsa dicotomía. Es decir, obviamente Miklos se está refiriendo aquí literalmente a este posteo de La Derecha Diaria, que es un operador, parece, como lo denuncia Miklos, para que el progresismo penetre en la región, si no es por la izquierda, que penetre, obviamente, por la derecha. Pero vamos a ver los resultados. Es interesante cómo dice aquí un medio Infobae: Bolivia se encamina a una nueva era. Bueno, de acuerdo al conteo del sistema de resultados preliminares, es el sistema que usan en Bolivia, Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano fue el más elegido por los bolivianos, ya que obtuvo el 31% de los votos. Iba a disputar la segunda vuelta con Jorge Quiroga, como lo decía recién, del Partido Libre, que consiguió el 27% de los votos, de acuerdo a este sistema de conteo rápido, ¿no? del órgano que se llama en Bolivia Electoral Plurinacional. Ahora, ninguna encuesta, una cosa interesante es que ninguna encuesta anticipaba que iba a pasar a segunda vuelta, pero este senador del Partido Demócrata Cristiano de 57 años no solo va a disputar el balotaje el 19 de octubre, sino que también parte en la primera posición. Aquí vamos a mostrar Rodrigo Paz Pereira, que dice: vienen tiempos mejores. Bueno, él obtuvo el 32,1% delante del expresidente Jorge Quiroga, que, como decía recién, obtuvo casi el 27%. Aunque no es un outsider, Paz en Bolivia tiene un amplio recorrido como político. Él fue edil, como decía, fue alcalde, fue senador de Tarija por la izquierda. En esta elección él proponía un capitalismo para todos, obviamente, que caló hondo en el electorado, que estaba muy desencantado con los problemas económicos gracias a las políticas socialistas de la izquierda. Un dato curioso de Rodrigo Paz Pereira es que él es español. Él nació en Santiago de Compostela, en España, en 1967. Senador, como les decía, hijo de un expresidente de Bolivia, de Jaime Paz Zamora. Los bolivianos que están siguiendo este canal seguramente que saben a qué me estoy refiriendo, a qué presidente. Muy bien. Quiroga, por otra parte, vamos a mostrarlo, lo tenía por aquí.
abierto acá está, Tuto Quiroga, ingeniero, servidor público y ex presidente de Bolivia. Tampoco es un outsider, él es el eterno opositor del movimiento al socialismo más, que quedó en segundo lugar. Miklos decía, es mucho más potable que Paz, porque no tiene un pasado izquierdista, ha sido el eterno opositor del socialismo, pero vendría a ser una especie de Macri, una especie de derecha, ¿no? Al estilo Piñera en Chile, por ejemplo, para dar un parámetro. Y obviamente que yo creo que se encuentra ante una situación muy difícil. A mí me parece que no va a ganar las elecciones, le va a ser muy difícil conquistar más seguidores por varios factores. Uno, porque para muchos bolivianos él representa el pasado. Hay otros que lo señalan, por ejemplo, como ser una figura funcional a Evo Morales. De hecho, era a priori a quien Evo Morales quería al frente, ¿no? de La Paz. De hecho, para Evo Morales, si tenía que ganar a alguien que no fuera más, que gane Quiroga. Es verdad que tanto Paz como Quiroga comparten muchas de las propuestas, por ejemplo, la eliminación de los subsidios a los combustibles, como ocurre en Bolivia, las reducciones de impuestos. Ambos anuncian una ruptura con el sistema de corte estatal que impuso el MAS bajo la guía de Morales. Pero ¿por qué no va a ganar este candidato? Me parece a mí. Porque, curiosamente, el tercero, Samuel Doria Medina, quien salió tercero en estas elecciones, lo vamos a ver aquí. Samuel Doria Medina, que obtuvo el 19,9%. Todas las encuestas previas, esto es para que ustedes vean el poder de manipulación de los medios y de las encuestadoras. Todas, absolutamente todas las encuestadoras que yo vi antes del domingo, todas lo colocaban a él en la segunda vuelta. Pero ya dijo que iba a apoyar al candidato de Tarija, a Rodrigo Páez. Por lo tanto, 32%, sumémoslo, pongamos que el 20% aquí de la gente lo apoye ya, obtendría más del 50%, por lo cual yo creo que Rodrigo Paz va a ser este progre de izquierda reciclada, va a ser el próximo presidente de Bolivia. Y a lo largo de la campaña, el mismo Samuel Doria, recordarán que él dijo que si no entraba a la segunda vuelta iba a apoyar a quien llegaba primero si es que no era el MAS, ¿no? Iba a apoyar a quien no sea del MAS, pero que llegue en el nivel más alto, y obviamente que ya le dio su apoyo en la conferencia de prensa al mismo Rodrigo Paz. Entonces, una situación realmente inesperada, porque la sorpresa de estas elecciones es que los tres candidatos que no representaban a MAS consiguieron el primer, segundo y tercer lugar de las preferencias populares y acumularon entre todos casi el 80% de los votos, con una participación altísima del 92% del electorado. Ahora, ¿por qué el hecho de que haya participado el 92% del electorado es un golpe contra el socialismo también? Porque el plan de Evo Morales era un aluvión de votos nulos. O sea, lo que Evo Morales planeaba era nulifiquen el voto, votos en blanco, para que gane el voto nulo, y no funcionó. Y por lo tanto nosotros tranquilamente podemos decir que se viene el fin del socialismo del siglo XXI al estilo Evo Morales. Obviamente que hay muchos factores aquí. La falta de decisiones del gobierno, por ejemplo, para resolver las crisis económicas por la escasez de divisas, no había dinero. Eso es un hecho real que lo pude ver cuando estuve en Bolivia. Esto obviamente terminó cansando a una población que en julio ya padecía una inflación interanual altísima de casi el 25%. Otro hecho aquí interesante es que el gobierno de Luis Arce había agotado las reservas de dólares para insistir en una política de subsidios a los combustibles. Es decir, el gobierno boliviano estaba subsidiando el combustible. Llegó un momento que se quedó sin dinero y sin dólares, que es básicamente la base monetaria para poder luego operar. Otro factor interesante es la pelea entre Evo Morales y Luis Arce. Luis Arce era el presidente de Bolivia, había sido el ministro de Economía de Evo Morales. Evo Morales se pelea con él por el control oficialista del movimiento al socialismo. Eso significa más movimiento al socialismo, y obviamente que esa pelea interna colapsó la capacidad de organización de este partido de cara a las elecciones. Entonces, al término de la primera vuelta, como podemos ver en los resultados, la izquierda se quedó sin opción, al menos la izquierda tradicional socialista.
Eduardo del Castillo, que lo vemos aquí, candidato del MAS, solamente obtuvo el 3,2%, una pobreza total. El presidente del Senado, que lo había mencionado recién, obtuvo solamente el 8,2%. Es verdad, hay que reconocer que Evo Morales no pudo anotarse a las elecciones. Puede ser que si Evo Morales hubiera ido de candidato les hubiera ido mejor, pero él no pudo registrar su nombre para participar de la contienda porque tanto la Constitución de Bolivia como la justicia se lo impiden, y por eso el partido MAS llevó a un candidato oficialista muy desgastado, ¿no? El ministro Eduardo del Castillo ya cargaba con sí mismo todo el peso del fracaso del gobierno. Pensemos, una situación similar fue la de Kamala Harris como Tim Walz en los Estados Unidos, que cargaban con sí mismo el peso del fracaso del gobierno de Biden, y por lo tanto podríamos decir tranquilamente que tanto Trump como J.D. Vance tenían la elección prácticamente regalada. No necesariamente, pero prácticamente regalada. Bueno, esto se vio aquí en las elecciones cuando Eduardo del Castillo solamente obtuvo el 3,2%. También está el hecho de que la izquierda de corte socialista abiertamente estuvo muy fragmentada. El gobierno de Arce ciertamente que fue una decepción y un fracaso. Una cosa curiosa que yo aprendí cuando estuve en Bolivia, dando conferencias y hablando con muchos dirigentes y gente del ámbito de la política, con diputados, con senadores, es que Arce era el ministro de Economía del mismo Evo Morales. Pero vean lo que es el ego. Evo Morales no quería que su ministro de Economía le vaya bien como presidente, porque eso iba a bajar la imagen de Morales. Entonces, ¿qué hizo Morales? Le empezó a hacer la guerra, una locura, ¿no? Es estupidez socialista, ¿no es cierto? Y obviamente que eso se vio marcado ahora con el hartazgo de una época y obviamente el comienzo de una nueva era que absolutamente nadie sabe qué es lo que va a ocurrir. Bolivia celebró unas elecciones que podrían marcar el fin de 2 décadas de dominio del MAS. Bueno, no es que podrían, ya está, se acabó. Entonces, cualquiera de los dos candidatos que consiga la mayoría de votos el próximo 19 de octubre tendrá obviamente desafíos muy grandes, desafíos monumentales, muy difíciles, ciertamente que sí. Para mí va a ganar Rodrigo Paz, lo digo desde ahora porque Samuel Doria Medina ya le prometió su apoyo, pero son muchos los desafíos. Por ejemplo, van a tener que conseguir la unificación de un país dividido, un país que por constitución ahora se llama plurinacional. Es una de las estrategias, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas para dividir a los países, y que Evo Morales fue uno de los primeros en implementar esta estrategia a nivel mundial. Lo quisieron hacer en Chile, por ejemplo, con la nueva constitución, un concepto de plurinacionalidad que le sirvió a Evo Morales para moldear a su medida tanto la actual constitución como para fragmentar el país y dejarlo al borde de un cisma, ¿no? Interesante cómo esta izquierda que se dice soberana, nacionalista, no hizo más que destruir internamente a su país. Fue una táctica que usó Evo Morales para refundar a su antojo, a su capricho, una nación que ya existía. Y obviamente que el próximo presidente de Bolivia no solamente va a tener que enfrentarse a esa fragmentación, yo creo que tienen que abolir esa estupidez de la plurinacional, pero también está el problema económico. Van a tener que ordenar las cuentas públicas. Bolivia casi no tiene reservas, eso es un problema gigantesco. No puedes operar un país sin reservas. La cotización del dólar, por ejemplo, aumenta a diario en un país donde el dólar es la base monetaria. No hay combustible, y yo digo, ¿cómo puede ser que no haya combustible en un país que es riquísimo en recursos naturales, en gas? Bueno, no hay combustibles, las filas para cargar combustible son enormes. Yo ya lo había visto cuando estuve en Potosí. Está el tema de la deuda pública, por ejemplo, que se está acumulando de una manera alarmante. La inflación apunta a que se va a descontrolar. El gas, que es el principal receptor de divisas, ¿qué hace Bolivia? Bolivia vende gas para tener dólares, pero el problema es que no se está exportando el gas. Entonces, cuando no hay divisas en un país, no hay manera de solventar eso. Hay problemas, por ejemplo, en las farmacias, en los hospitales, no hay medicamentos. El tráfico de drogas es un problema gigantesco, y especialmente que no se detiene en las fronteras con Chile, Argentina, pero principalmente con Brasil, Paraguay
y Perú. Aquí nos estamos enfrentando entonces a toda una serie de problemas muy grandes. Otro desafío es que el presidente deberá reconstituir la estructura institucional del país, desde las Fuerzas Armadas hasta el sistema judicial, que ha sido absolutamente secuestrado por el MAS y el EVISMO. Un problema muy grande. Otro reto, me parece a mí enorme, al cual se están enfrentando estos dos candidatos que van a ir al balotaje, es que van a tener que cumplir con los recortes de gastos que han prometido. Ahora, esto es un problema en Bolivia, porque Bolivia es una sociedad que ha sido acostumbrada al socialismo, y esto lo digo con todo respeto hacia el pueblo boliviano, pero la realidad es que la mayoría de la gente está habituada a recibir subsidios, a recibir bonos, a recibir programas asistenciales. Entonces, si el presidente corta eso de repente, le pueden hacer un golpe de Estado, ¿no? Es muy fácil, por ejemplo, prometer que se van a eliminar subsidios, que se van a arreglar las cosas, pero lo difícil para cualquiera de los dos candidatos sería cómo hacerlo sin que se afecte de forma tan directa a la población o que genere un caos en la población. Recordemos que Bolivia es un país marcadamente indigenista, un país donde el indigenismo es una ideología que ha calado fuerte y que realiza un golpe de Estado y realiza protestas y cortes inmediatamente donde sea. Otro tema es a nivel internacional. ¿Qué va a pasar con el narcotráfico? Las fronteras de Bolivia son testigos del narcotráfico. Evo Morales convirtió a Bolivia en un narcoestado. Es un hecho que bandas del Brasil, del Perú, de Paraguay se benefician de la permeabilidad no solo de los límites geográficos de Bolivia, sino también de esa amabilidad del gobierno, ¿no es cierto? Y de la amabilidad oficial, no solamente de políticos, sino también de militares. Todo mientras las plantaciones de coca crecen en superficie al resguardo del principal jefe del narcotráfico en Bolivia, que es Evo Morales. Entonces, ¿qué van a hacer Paso Quiroga para combatir todos estos emprendimientos de la droga? ¿Van a querer realmente combatirlo? ¿Se van a animar a pedir ayuda a otros países, a Argentina, a Brasil, a Estados Unidos si fuese necesario? Bueno, es una cuestión realmente complicada. Luego tenemos a nivel geopolítico el reordenamiento de la política internacional, que va a ser un reto muy grande para Bolivia, porque como ustedes saben, Bolivia mantiene desde hace casi 20 años una disciplina de obediencia hacia la política internacional de Cuba y Venezuela, que la ha llevado también a la situación actual. De hecho, Bolivia desperdició una década y media de precios de commodities astronómicos para poder sostener el plan de influencia de La Habana y del socialismo del siglo XXI. Es decir, en un momento cuando el precio de las commodities, el precio del gas estaba por las nubes, se gastaron todo el dinero. Y cuando esos valores se evaporaron, los bolivianos cayeron en la cuenta de que todo fue un espejismo. Ya no hay gas, la infraestructura sigue siendo la misma que del siglo pasado, no ha habido ningún tipo de avance y además Bolivia se ha puesto al servicio de intereses extranjeros. Bolivia, por ejemplo, rompió relaciones con Estados Unidos, con Occidente en general, le abrió las puertas a dictaduras regionales, le abrió las puertas a teocracias como la de Irán, a gobiernos como Rusia y China, por ejemplo. ¿Y cuál es el tema? A ver, si uno dice, bueno, le abrieron las puertas a Rusia, a China, para negocios, lo peor de todo es que ninguno de estos gobiernos presentaron inversiones que hayan mejorado la vida de los habitantes de esta nación que es riquísima. Como lo decía recién, para mí me parece una cuestión paradójica que Bolivia es un país riquísimo y sin embargo es uno de los países más pobres del continente. Solamente le chuparon sus recursos. Entonces, ¿qué es lo que se viene, me parece a mí? Bueno, a mí me parece que se viene una presidencia de Rodrigo Paz. Rodrigo Paz no es un candidato de derecha, como bien lo decía Miklos. Estamos hablando de un personaje de izquierda progre reciclado, de un movimiento de izquierda revolucionaria. Estamos hablando de un oportunista. Estamos hablando de una persona que obviamente no creo, en mi opinión personal, que vaya a representar realmente los valores de la derecha. Así que no se dejen engañar, mucho cuidado. Y especialmente, sí, hay que celebrar que cayó el masismo, hay que celebrar que cayó Evo Morales, hay que celebrar que ha caído el socialismo del siglo XXI, pero eso no significa que vendrán tiempos mejores para Bolivia. Un caso
paradójico realmente, porque como lo he dicho varias veces en este video, estamos hablando de una Bolivia que en recursos naturales es uno de los países más ricos del continente, pero que a su vez está sumido en la pobreza por políticas que han llevado a la destrucción realmente de todos esos recursos, a dilapidar todos esos recursos y a estar en una situación crítica realmente, y donde tienes un pueblo acostumbrado al socialismo, no todos obviamente, pero gran parte del poblado, gran parte de ese poblado ahora ha votado en contra del modelo socialista. Veremos qué es lo que pasa y veremos si hay una reacción y si el implementar todos esos recortes y gasto público puede tener una respuesta positiva de la gente, como ha pasado en la Argentina, por ejemplo, con Milei, o directamente el indigenismo nuevamente se va a activar bajo el liderazgo de Evo Morales para realizar un nuevo golpe de Estado en ese país. Bueno, de mi parte le deseo lo mejor a Bolivia, ciertamente, pero hay que seguir con mucho cuidado y mucha atención esta situación, porque ciertamente que no es como los medios lo están presentando.